En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, Padre bueno, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para ser fieles a nuestro bautismo. Concédenos ser testigos de tu amor en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, para que viviendo en el mundo llevemos la gracia del Evangelio a todos los ámbitos de nuestra vida. Ayúdanos a ser generosos con nuestros hermanos. Santa María de Guadalupe, Reina de México, alcánzanos la gracia de la valentía y de la coherencia con nuestra fe. Amén. Vamos pues a continuar con este tema de la liturgia. Hemos visto ya cómo la liturgia está hecha de signos y símbolos. Decíamos que los signos son representaciones naturales de algo, por ejemplo el agua, que simboliza la limpieza. El humo nos lleva a considerar el fuego, y los símbolos son representaciones de una realidad que se acepta por convención, o sea, por ponerse de acuerdo en que aquello significa tal cosa. ¿De qué otra manera podemos nosotros comunicarnos con Dios? Él no necesita signos, pero nosotros sí lo necesitamos, porque nuestra manera habitual de relacionarnos, de comunicarnos unos con otros, es a través de signos. El cuerpo, con sus gestos, con sus actitudes, está al servicio del alma que quiere expresar un afecto, por ejemplo, de amor. Cuando vemos o nos encontramos con un amigo que hace mucho que no vemos, nos detenemos, lo saludamos, lo abrazamos, damos un beso, nos ponemos a platicar. O sea que nuestro cuerpo está 100% involucrado, porque no hay otra manera de comunicarnos. Quién sabe si en el futuro, con alguna especie de casco que traigamos o de lentes, nos podamos comunicar con el puro pensamiento, pero pues va a ser muy aburrido eso. Mejor un abrazo que nada más el puro pensamiento. Pues con Dios igual. Dios no necesita comunicarse así, pero Él se comunica con nosotros también a través de signos, porque es como lo podemos entender. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dejaba ver, menos entre comillas ver, a través de una nube, del fuego, de la zarza ardiendo, de cosas de la naturaleza o de personas. Finalmente, Dios nos habló por medio de su Hijo Jesucristo, el Verbo eterno, que se hizo hombre. Y entonces, todas las palabras y gestos de Jesús son palabras y gestos de Dios, pero traducidas a un lenguaje humano. Cuando Jesús jugaba con los niños, los acariciaba su cabecita, los defendía de los que lo querían retirar de él, era Dios el que lo estaba haciendo, mostrando ese cariño, esa ternura. O cuando visitaba a los enfermos y los tomaba de la mano, Él les ponía la mano en la cabeza,
Era Dios el que está comunicando a través de signos que procedían de un Dios que se había hecho hombre. De ahí pues que toda celebración del culto no es una celebración así nomás en la que el cuerpo se queda estático y solo la mente se va a Dios. Nos comunicamos con Dios con palabras que ya de por sí también son signos, levantando las manos, arrodillándonos. Bien, todo eso ya lo vimos. Veíamos también que las acciones van acompañadas de palabras. Por ejemplo, en el bautismo, el echar agua al bautizado va acompañado de las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que la palabra aclara más lo que significa esa acción, ese gesto del agua. Hoy vamos a ver cómo también una forma de comunicarse con Dios, como también entre nosotros, es el canto y la música en la liturgia. La Iglesia siempre, como heredera del antiguo Israel, ha apreciado mucho el canto y la música para comunicarse con Dios. De hecho, nuestras misas pueden ser sin canto, pero qué diferencia cuando hay una misa con canto y en que todos cantan, no solamente el coro. La Iglesia, a través de los siglos, ha producido muchas obras de arte en arquitectura, en pintura, en escultura, pero también en música. En el antiguo Israel los salmos están hechos para cantar y para tocarlos. La Iglesia ha recogido esos salmos y ha compuesto muchos otros cantos, himnos. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia, especialmente de la liturgia solemne. O sea, cuanto más solemne es la fiesta, más cantos hay, más música hay. La composición y el canto de salmos inspirados, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Durante siglos, el instrumento musical propio de la Iglesia, de la liturgia, fue el órgano, y todavía lo sigue siendo en la liturgia tridentina, que hoy se llama de rito extraordinario, la que celebramos aquí los domingos a las 6. Ahí solamente se acepta o generalmente el órgano. A veces se puede utilizar el violín, el violonchelo, pero el instrumento propio es el órgano, porque con sus notas imprime o crea un ambiente de recogimiento, de oración, por su suavidad. En el rito nuevo, pues hay, desde luego se puede usar el órgano, pero ya casi no lo usa. En el rito nuevo se usa más la guitarra, y a veces pues nomás con tundata y otros instrumentos musicales, pero no se recomienda que sean, por ejemplo, guitarras eléctricas, porque dominan excesivamente
el ambiente. Sí creo yo, y no lo creo yo, sino que es una apreciación de los conocedores, que actualmente hay una gran crisis, una gran pobreza de música y de canto sagrado. Al abandonar las antiguas formas, los antiguos himnos, se ha caído en canciones pues muy confusas, anodinas, faltas de ritmo, faltas de belleza. La Iglesia continuamente está insistiendo en que la música y la canción, el canto en la liturgia, principalmente en la misa, pero también en los otros sacramentos, sea digna. Y una regla muy importante es que no solo el coro cante, el coro dirige el canto, pero la asamblea es la que debe cantar. Y otra regla muy importante es que el canto acompañe la acción litúrgica. Es decir, un canto de entrada, pues tiene que dar la idea de entrada, de procesión de la puerta hacia el altar. Un canto de comunión, pues debe hablar de comunión, o de ofertorio, ¿verdad? La letra del canto debe referirse al momento en que se está cantando, al momento de la celebración de la misa. Así pues, el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculados a la acción litúrgica. Mientras más relación hay entre el canto y la acción, según tres criterios principales. Primero, la belleza expresiva de la oración. O sea, debe resaltar la belleza de la oración con la belleza del canto, de la música. El carácter solemne. Bueno, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos, o sea, toda la asamblea, como les decía, y el carácter solemne de la celebración. Debe indicar que hay una fiesta especial. Decía San Agustín en sus confesiones, en el libro en que narra su conversión a la fe católica, dice: cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia que suavemente cantaban. Estaban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derretía en mi corazón. Y con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas. Él estaba como todavía así como que entraba o no entraba a la iglesia, y se refiere una vez que entró al templo y quedó arrobado, quedó extasiado, profundamente impresionado por el canto de la comunidad. Eso lo sobrecogió de tal manera que lo convenció de que allí estaba Dios. De hecho, muchas conversiones se han dado gracias a la liturgia bien hecha, al canto, a la música. Cada quien se convierte de acuerdo con sus intereses y sus inclinaciones y sus valores que tiene, unos por argumentos filosóficos, otros por argumentos teológicos, pero otros que son más dados a lo estético, se sienten impresionados en la iglesia por la belleza del canto y de la música. También sucede lo contrario. Veía yo una vez el testimonio de una señora luterana que, pues, tratando de entrar a la iglesia, la estaba pensando, estudiaba para hacerse católica, y fue a misa y por poco y sale corriendo. ¿Por
porque en su iglesia luterana los cantaban más bonito, tocaban mejor, y acá eran unos rechinidos espantosos. Por poquito y se desanima de hacerse católico. Pero supo distinguir que aquello pues era un accidente, un incidente nada más, pero no era lo que la iglesia le podía ofrecer. Fíjense qué importante eso. El cuidar nuestras celebraciones, el cuidar la misa, no solo para los que estamos ya acostumbrados a unir a ella, que nos celebre, que nos promueva, que nos una a Dios a través de el cuidado que se pone en la ceremonia, a través de la música y del canto. Todo eso contribuye, como también sucede todo lo contrario en una misa toda desparpajada, donde todo el mundo está hablando, como si fuera en un salón de fiesta, donde el Padre está con movimientos todos poco solemnes, poco adecuados al misterio profundo que está haciendo. La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones, es tanto más expresiva y fecunda cuanto más se exprese la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. O sea, desde luego el canto y la música, pues sí se ven como influenciados por la cultura de cada pueblo. En una misa en el centro de África, en África Negra, por ejemplo, entran primero unas niñas de 10, 12, 13 años danzando, porque para danzar son extraordinarios, para cantar, para tocar son extraordinarios, los negros. Primero entran danzando, así una danza muy armónica, muy cadenciosa, y atrás viene el Padre en la entrada, el canto de entrada. Pues son costumbres que la Iglesia examina a ver si son coherentes con la dignidad de la misa y las aprueba o no las aprueba. Bien, vamos a entrar ahora a otra cosa que son las imágenes sagradas. Aquí ven ustedes en esta capilla muchas imágenes, comenzando con el Cristo que está en el centro, la Santísima Virgen de Guadalupe, a la derecha de ustedes, San Lorenzo, el patrono de esta capilla y de esta comunidad, a la izquierda. Ven otros santos aquí en sus repisas, el Via Crucis. La imagen sagrada, el icono litúrgico, ahora por influencia de la computación se dice icono, está bien, está correcto, pero como que la palabra tradicional es icono, porque icono ahora es un emblema, un signo, un logotipo, etcétera, pero siempre fue una imagen, principalmente refiriéndose a las imágenes de tipo griego, que ellos no usan las estatuas de los santos, usan solo imágenes pintadas o bien en bajo relieve, o sea, un poquito realzaditas. Por eso decía que el icono litúrgico, o si quieren decir ícono, como es hoy la costumbre, representa principalmente a Cristo. A Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. También se representa a Dios como un señor antiguo, viejo, barba blanca, cabeza blanca,
como lo representa Miguel Ángel en la creación, creando al hombre, Adán, así con el dedo le está dándole vida. O la Santísima Trinidad se representa con el Padre como un Señor anciano, al Espíritu Santo como una paloma y a Cristo como un hombre. Pero incluso en algún momento eso estuvo prohibido. A Dios no se le puede representar porque es Espíritu purísimo. En cuanto a la paloma del Espíritu Santo, el Evangelio no dice que era una paloma, sino que se apareció así una cosa como una paloma, pero también dice como una llama de fuego, como un viento impetuoso, etc. Hay varios signos con los que él se hacía sensible a la percepción de la gente. Sin embargo, Cristo sí se puede representar. Nos critican y atacan mucho hermanos cristianos no católicos porque usamos imágenes y dicen que las adoramos. Cualquier católico de mediana formación sabe que eso es falso, que no las adoramos. Pero entonces, ¿por qué hacemos imágenes? Incluso las usamos en el culto, incluso las incensamos, echamos incienso. Una vez me encontré aquí en la ciudad, en un supermercado, a una señora que me dijo: padre, hace muchos años que no lo veía. ¿No se acuerda de mí? Pues no, hace como 25 años. Pues nos vimos en tal parte, trabajamos juntos en esto y en aquello, pues no me acuerdo. Le dije, pues qué bueno. Me dijo, pues fíjese que ya no soy católico. Pues bueno, pues nadie es perfecto. Le dije yo, pues qué más le decía, no hallaba qué decir. Me dijo, pues eso de las imágenes, eso de, pues sí, de veras. Le dije, pues eso de las imágenes es una barbaridad, pero pues el que metió el desorden fue Jesucristo. Es cierto que en el Antiguo Testamento, cuando se dan los 10 mandamientos, dice no te harás imágenes de Dios. Claro, que Dios no tenía imagen, no tenía nada con lo cual representárselo como figura humana, como lo hacían los paganos que representaban a sus dioses con figuras humanas o de animal o de un árbol o lo que sea. Pero ese Dios invisible se hizo visible en Jesucristo. Nació del seno de una mujer, de carne y hueso nació, como nosotros. Y como les decía ahorita, Él es la imagen visible, que es casi como una imagen invisible, pues es lo mismo, del Dios invisible. Por eso dijo Jesús, cuando le dijo a Felipe, tú muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Cómo les iba a mostrar Jesús al Padre si no se puede mostrar? Pero ¿qué le dijo? El que me ve a mí, ve al Padre. Porque Jesús es la imagen, la representación sensible, física de Dios. Dios mismo se hizo sensible, visible, palpable en Jesucristo, que es Dios. Como les decía ahorita, todas las acciones de Jesucristo eran acciones divinas, aunque fueran humanas al mismo tiempo. Su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, es de un hombre, pero al mismo tiempo es Dios que está allí en la cruz derramando su sangre. Entonces, si Dios se hizo hombre, y a cualquier hombre lo podemos representar, pues lo representamos, igual que a la Virgen y a los santos, distinguiendo siempre la imagen de Cristo de la de los santos.
Entonces, en eso se basa la Iglesia para justificar las imágenes. Pero fíjense bien, en el siglo VIII de nuestra era, en Oriente, en el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano de Oriente, porque el Imperio Romano de Occidente, que tenía como capital Roma, ya había desaparecido bajo el embate de los bárbaros, pero esta no es una lección de historia, sino catecismo. Bien, después de caer el Imperio Romano de Occidente, siguió el Imperio Romano en Oriente, con capital en Constantinopla. Bien, eran ortodoxos, tenían nuestra misma fe, todavía en el año 700 están unidos al Papa, ellos y nosotros éramos una sola iglesia, con una versión griega y con una versión latina, y siempre desde las catacumbas, los cristianos usaban imágenes para representar los misterios de la fe. De eso ese Jesús representado como un adolescente con una ovejita al hombro, como el buen pastor, es una imagen del tiempo de las catacumbas. Bien, pero por influencia judía, y sobre todo porque fue cuando nació el Islam, que tenía mucha influencia judía, comenzaron a atacar las imágenes, diciendo que eran antibíblicas, lo mismo que dicen ahora los protestantes. Los monjes, que había muchos, eran los defensores de las imágenes. Y el emperador tomó el partido de los contrarios a las imágenes, que se llamaban iconoclastas, o sea, destructores de las imágenes. Y entonces se armó un lío que duró más de 50 años, de pleito entre los que defendían las imágenes como algo legítimo y los que las atacaban como algo ilegítimo. Uno de los que las defendían era un santo padre, de hecho el último de los grandes santos padres de la historia, que fue San Juan Damasceno. Damasceno por Damasco, nació en Damasco. Dice él: en otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor. A Dios no lo podíamos representar, pero ese Dios se hace hombre, sea de carne y hueso, y lo representamos, así como el Sagrado Corazón, así como Cristo crucificado. A veces uno lo pone con el pelo de una manera, otro de otra, los ojos así, los ojos allá. No es un retrato, que la cámara retrata tal cual lo que es. La imagen más bien quiere significar algo más que lo que los puros rasgos humanos dicen. Por eso los iconos bizantinos son hieráticos, o sea, son como una imagen sagrada que nos lleva a contemplar un misterio a través de ella. No trata de representar a Cristo tal como Él fue, porque ni siquiera sabemos cómo fue, cómo tenía la nariz recta o curva, o los ojos verdes o oscuros, o la piel negra o clara, o qué, no sabemos. Lo que sí sabemos es que tenía un cuerpo humano, y todos los cuerpos humanos, más gordos, más flacos, más altos, más bajos, somos iguales todos. Tenemos las mismas partes: cabeza, tronco y extremidades. Y en la cara, los ojos, la nariz y la boca, el pelo en la cabeza, algunos ya no. Entonces, ¿cómo representar a Cristo? Pues como un hombre. Podrá tener muchas formas de representarlo, pero siempre como un hombre. La Virgen no la tenemos ningún retrato,
aunque dicen que San Lucas pintó un retrato de ella, pero era una mujer y la representamos como una mujer, en actitud siempre de adoración, de dignidad, de majestad, de reina, de madre, etc. Pero una mujer. Pues a tanto llegó ese pleito con las imágenes que los iconoclastas entraban a los templos con un marro y tumbaban y quebraban y achataban todas las imágenes que eran monos pintados y destruían las imágenes. Decían que era idolatría, que no sé cuánto. Entonces se convocó un concilio ecuménico el año 787, allí en Constantinopla, en Nicea, en una ciudad llamada Nicea. Fue el segundo concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea fue el 325, 400 años después fue el segundo concilio de Nicea. Y este segundo concilio de Nicea dijo, entre otras cosas, para expresar brevemente nuestra profesión de fe, conservamos todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. O sea, ya va diciendo que el uso de imágenes es una tradición que venía desde muy atrás. Ellos están apenas en el año 787, están muy cerca relativamente de Jesucristo. Es como si ahora estuviéramos de San Francisco de Asís en el siglo XIII, o de San Ignacio de Loyola en el siglo XVI, no de los 20 siglos que nos separan de Cristo. Entonces les decían, esto es lo que hemos recibido como una tradición. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que verdaderamente y no en apariencia, el Dios Verbo, o el Verbo de Dios, se hizo carne aquí sin que el cuerpo, el material, lo cual es tan útil y provechoso porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una significación recíproca. Y ese mismo concilio, allí más adelantito, lo voy a leer de una vez, dice, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, definimos, esto es una palabra de autoridad, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, de mármol, bronce, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Eso lo dijo pues el Concilio de Nicea en el año 787 para rechazar el fanatismo de los iconoclastas que de alguna manera no reconocían con esa lucha contra las imágenes la encarnación, porque la encarnación misma es hablar de un cuerpo que Dios asumió y por lo tanto un cuerpo visible y material que se puede retratar si hubiera habido cámaras, pero se puede pintar
allí mismo como modelo teniendo a Jesús, o después imaginando. Después, en el siglo XVI, cuando llegaron los Reforma Protestante, resucitaron esa antigua polémica que es propia de los judíos, porque los judíos, como se quedaron en el Antiguo Testamento y no reconocen la encarnación de Dios en Jesucristo, obviamente, según su propia visión, pues tienen razón al rechazar las imágenes, porque ellos no tienen más que punto de referencia el mandamiento que prohíbe hacer imágenes. Y los musulmanes, que tienen mucha influencia del judaísmo, igualmente. Bueno, pues después los protestantes, siguiendo esa tradición no católica, sino musulmana y judía, rechazaron en el siglo XVI las imágenes. Ustedes entran en un templo protestante y no hay imágenes. Algunos tienen la cruz, la pura cruz, otros ni siquiera la cruz, ni siquiera la cruz. Hasta la representación de la cruz es para ellos algo rechazado. Y entonces, otro concilio, el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, reafirmó lo que había dicho en el siglo VIII el Concilio de Nicea, que las imágenes son una manera de expresar la fe. Y es que si ustedes se fijan muy bien, la Biblia, que contiene la palabra de Dios, es algo material. Las letras están hechas de tinta, vegetal o mineral. Las hojas están hechas de papel, de madera. ¿De qué estoy hablando? Que la palabra de Dios se nos presenta a nosotros y a los protestantes a través de una materialidad. Pues lo que la Biblia dice con palabras, con letras escritas, la imagen lo dice de otra manera. O sea, los relatos, por ejemplo, de la pasión de Cristo, que nos hablan de cómo fue crucificado, lo estamos viendo ahí en un crucifijo. Es una representación del texto evangélico que nos habla de Cristo crucificado. Pero tanto en una estatua como esa, una imagen, como en la Biblia, la verdad se nos comunica a los ojos a través de un signo sensible, como es en la Biblia un libro con letras que son sensibles, con materialidad. Ahora, hoy casi todos sabemos leer y escribir, pero en la Edad Media, en la Antigüedad y en la Edad Media, muchos no sabían escribir ni leer. Y las grandes iglesias y catedrales de Europa, con sus bajos relieves, que a veces llenaban una pared, o los grandes ventanales góticos, con sus imágenes de los santos o de las escenas de la vida de Cristo, ¿qué estaban haciendo? Lo mismo que un niño hoy en kinder no se le da un libro lleno de letras, porque ni las va a entender y se va a aburrir. ¿Qué se le da un libro? Con dibujos, con imágenes. Entonces aquella gente sencilla que no sabía leer, leía la Biblia a través de las imágenes. Y en los santos que veía ahí en los vitrales, veía la santidad que proviene de Dios. Una vez le dijeron, la catequista le preguntó a los niños, ¿qué son los santos? Y un niño respondió, los santos son aquellos hombres a través de los cuales pasan los rayos del sol. Porque su mamá le decía, mira los santos, los vitrales de la iglesia. Ahí estaba Santo.
Francisco, Santa Rita, Santa Rosa, los vitrales. No sé si han ido, por ejemplo, al Sagrado Corazón, todos los vitrales son de santos jesuitas. Bien, y como esos vitrales en el día dejan pasar la luz del sol, pues con su definición de niño dijo, son esos hombres que dejan pasar la luz del sol. Pero en realidad hay una respuesta perfecta respecto a lo que es un santo. Un santo es un hombre, una mujer, una persona a través de la cual se refleja o nos transmite Dios su luz, porque son transparentes a la gracia de Dios. Por eso la Iglesia siempre usa imágenes, como la usa uno de los libros. Y si hay una época en que las imágenes, lejos de desaparecer, son ahora mucho más el pan de cada día, es la nuestra. El tiempo de las imágenes, en televisión, en las redes sociales, a través de imágenes, en el cine. O sea, la imagen es una forma de hablar, una forma de expresarse. No tiene por qué no expresarse en la fe, en la Iglesia, a través de imágenes que son lenguaje humano. Dios no se puede representar, no sabemos cómo, bueno, no tiene cuerpo, no es material, pero Cristo sí. Y sus seguidores, en los cuales se manifiesta su santidad, esos sí son materiales también, como la Virgen María. ¿Qué hizo la Virgen de Guadalupe? Se estampó en la tilma de Juan Diego. ¿Sería católica o sería protestante la Virgen? Entonces, todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo, aún las imágenes de los santos, porque los santos nosotros los vemos siempre en referencia a Jesucristo, porque la santidad de los santos es la participación de la santidad de Cristo, no les viene de ninguna otra parte. Nuestra gracia, nuestra santificación de todos nosotros viene de Cristo, es la fuente de la santidad. Lejos de disminuir el honor que se le debe a Cristo al honrar a un santo o a la Virgen, se está subrayando la grandeza de Cristo, porque reconocemos que la grandeza de la Virgen procede del don que Cristo dio. Otro tema, ¿cuándo celebrar? Habíamos dicho, ¿quién celebra? El ministro con la comunidad. ¿Cómo celebra? Con medios, con signos. ¿Cuándo celebrar? Y aquí hablamos del tiempo litúrgico. La fe cristiana, como la fe judía, es una fe histórica. Se refiere a un tiempo concreto. Cristo no vino allá de no sé dónde, ni apareció no sé cómo. Nació en Belén de Judá, en un pesebre de una mujer que se llama María. O sea, tiene está enraizado en la humanidad. Pues también la liturgia está enraizada en el tiempo y se desarrolla en el tiempo. Y el tiempo litúrgico es lo que vamos a ver como el año litúrgico. La Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de la salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año.
Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, el domingo, que una vez al año celebra también en la Pascua, junto con su Santa Pasión. Además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo. La preparación, la espera de la venida del Mesías, el nacimiento de Cristo, sus primeros años, su vida pública, luego la preparación para la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión, el envío del Espíritu Santo, la vida de la Iglesia a través de los siglos, que como ya vimos, la presencia de Cristo en el mundo, fecundada por el Espíritu Santo, que hace presente a Cristo en la Iglesia. Fíjense, me siguieron en ese recorrido. ¿Y por qué lo hacemos cada año? Porque necesitamos estar recordando siempre los grandes misterios, y al recordarlos los celebramos. La palabra celebrar indica fiesta, indica gozo, alegría, un recuerdo lleno de alegría, como cuando se celebra el aniversario de las bodas de los esposos, del cumpleaños del hijo, de la graduación de la hija, etc. Se celebra porque es un hecho importante, tiene características de fiesta. Incluso la muerte de Cristo en la cruz se celebra porque para nosotros es redención. Pues bien, se celebra porque una y otra vez, cada año se repite, y cada domingo se repite la celebración de la Pascua, y si queremos cada día también se celebra. ¿Por qué? Porque uno se desgasta, no tiene que estar siempre recordando. Los esposos, no basta que el día que se casaron se digan: sí, te acepto como mi esposa, te acepto como mi esposa, te quiero, te amo. Y pasan 30 años y le dice la esposa al esposo: oye, tú nunca me dices ya te amo, te quiero. Pues ya te lo dije cuando nos casamos. ¿Por qué lo vamos a estar repitiendo tanto? Oye, pues si no lo repites se ve que no me quieres. Así también, respecto a Dios, decíamos, una obra a la manera humana. El pueblo de Dios desde la ley mosaica tuvo fiestas fijas a partir de la Pascua para conmemorar las acciones maravillosas de Dios Salvador. Los judíos tenían sus fiestas. La principal era la Pascua, como también para nosotros. Para ellos era la conmemoración de la liberación de la esclavitud en Egipto. Y cada año la celebraban. Nosotros celebramos cada año la Pascua, pero ya refiriéndonos a la liberación del pecado por Jesucristo, y no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y la celebramos cada domingo y cada día. Como les dije alguna vez, realmente cada misa es la Pascua, es la celebración de la Pascua, de la muerte y resurrección de Cristo. Y no hay un solo minuto en que en el mundo no se esté celebrando una misa, de manera que pegando una misa con otra, en todo el mundo se hace una gran misa universal. Y el domingo con más razón, porque hay más misas. Entonces todo el mundo es santificado, o se le ofrece la santificación a través de la Pascua, que se renueva. Y como decíamos, un sacramento es un signo, pero eficaz, o sea, contiene lo que significa. Contiene lo que significa. O sea, la misa
no solo es un recuerdo de la muerte y resurrección de Cristo, es ese sacrificio que se hace presente para que yo esté ahí delante de Él y lo tome para mí, con todo el poder que tuvo el crear. No es otro sacrificio, es el mismo que se extiende a través del tiempo y del espacio, como una sola expresión del sacrificio de Cristo en la cruz y de su resurrección. Nosotros somos los que cambiamos, los que estamos aquí y allá, los que se nos olvidan las cosas. Bueno, pues la misa nos reintegramos al misterio. En el tiempo de la Iglesia, situado entre la Pascua de Cristo, ya realizada una vez por todas, y su consumación en el reino de Dios, la liturgia celebrada en días fijos está toda impregnada por la novedad del misterio de Cristo. Alguien puede decir, no, ¿para qué voy a misa si ya me la sé? Pero es que no es como ir al cine, no, esa película ya la vi. Incluso los que les gusta mucho el cine la ven varias veces. Nosotros no varias veces, toda la vida. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos, renovamos en nosotros ese misterio santo. Como también en la familia se celebra cada año el cumpleaños, cada año la fiesta de esto y de aquello. ¿Por qué si ya la celebramos la vez pasada y la antepasada? No, porque cada vez que se celebra se actualiza. Cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración, es hoy. O sea, la celebración hace que la muerte y resurrección de Cristo suceda hoy, en un hoy permanente. Este hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar es la hora de la Pascua de Jesús, que es eje de toda la historia humana y que la guía. Como dice San Hipólito, la vida se ha extendido sobre todos los seres y todos están llenos de una amplia luz. El oriente de los orientes, o sea, el oriente con mayúscula es Cristo, el sol naciente, de todos los orientes invade el universo, y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo, brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso para nosotros que creemos en Él, se instaura un día de luz largo, eterno, que no se extingue, la Pascua mística. Fíjense, es una sola misa. O sea, es como si el sacrificio de Cristo que sucedió allí en el Calvario en el año X, allí en el siglo I, se desdoblara, se extendiera, así a través de toda la historia y en todas partes, haciendo que ese acto de salvación de Dios esté al alcance de cada quien en cualquier momento. La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. La palabra domingo viene de Dominica 10, o sea, el Día del Señor, domingo. En inglés se dice Sunday, es el Día del Sol, porque así lo llamaban los paganos, el Día del Sol, Sunday. Pero aún para los católicos de habla inglesa o sajona, ese sol es Jesucristo. Es el día primero de la semana. Antes era
Bueno, es el día primero y el sábado es el día último, pero el día último era el día del Señor para los judíos. ¿Y por qué lo cambiaron? Lo cambiaron los apóstoles al domingo, al día siguiente, porque Cristo resucitó el domingo. El domingo está iluminado por la resurrección de Cristo. Y así nuestra vida, si celebramos el domingo de veras, si lo celebramos de veras, en primer lugar con la misa, con el descanso, con la vida en familia, con una buena lectura, descansando del trabajo, nuestra vida se ilumina. Lástima que el domingo es ahora tan minimizado, tan violado, pero el domingo, como el sábado judío, más que ser para Dios, es para el hombre, porque el hombre es el que se libera. Dios no necesita del domingo. Nosotros necesitamos adorar a Dios, bendecirlo y alabarlo, beber de esa fuente de Cristo que es el sacrificio en la cruz. Nosotros, o sea, el que se recupera, el que se santifica, el que se recupera su identidad de cristiano, el domingo es el hombre. Decía San Jerónimo, el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque en este día, cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos nosotros con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia cuyos rayos traen la salvación. O sea, a ese sol que hablan los paganos, los cristianos le dieron un sentido nuevo aplicándoselo a Cristo. El domingo es pues el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para que escuchando la palabra de Dios y participando de la Eucaristía, recordemos la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús. Demos gracias a Dios que nos hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, el año litúrgico, decíamos, es ese ciclo de fiestas que se renueva cada año, en que recorremos toda la historia de la salvación, toda la historia de la salvación, desde la creación del mundo, pasando por la formación del pueblo de Israel con Abraham, toda la expectativa de los judíos durante siglos alentada por los profetas que nos mantenían en la esperanza del Mesías. Luego llega el Mesías en Navidad, lo anterior es el Adviento, luego viene Navidad, etc. Y eso repitiéndolo cada año. Y cada vez que lo celebramos con fe, pues nuestra salvación se aumenta, damos un paso más hacia el encuentro con Dios. Por eso la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades. Como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Por eso en Oriente la Semana Santa se le llama la Gran Semana. Por eso yo pienso que los católicos, a veces muy piadosos, que no faltan a misa, llegan a la Pascua, la Semana Santa, y se la saltan. Se van de vacaciones a no sé dónde y no celebran la Pascua. Eso finalmente trae una debilidad en la fe, un hándicap.
No se puede prescindir de celebrar la gran fiesta anual. Por nada del mundo. Puede ser que me vaya a mi pueblo de vacaciones, pero ahí voy a celebrar la Pascua. Puede ser que me vaya a San Francisco, a California o a Washington, pero allí voy a celebrar la Pascua. La celebración de la Pascua no entorpece las vacaciones, las eleva a la quinta potencia. En el concilio de Nicea, en el primero, no en el que dije ahorita, el segundo, en el primero que fue 325, todas las iglesias de Oriente y Occidente se pusieron de acuerdo para celebrar la Pascua cristiana en el mismo día del año, o sea, el domingo que sigue al plenilunio después del equinoccio de primavera. El equinoccio es cuando el día y la noche duran lo mismo. Equinoccio. El día y la noche están igual. Y luego comienza aire de primavera y el invierno. Comienza a crecer el día, comienza a crecer el día ya a cortarse la noche. Pues bien, cuando es la luna llena del equinoccio de primavera, el 14 del mes de Nisan, es cuando se pusieron de acuerdo en celebrar la Pascua, todas las iglesias. Pero eso era siguiendo el calendario juliano. Se llama juliano porque antes de Cristo lo estableció con una serie de sabios romanos, Julio César. Julio, calendario juliano, pero hicieron una maravilla científica, sin embargo, les falló. Pero ese poquito, pongan ustedes un segundo cada día, cuando llegó 1500, ya eran 15 días, ya está desplazado el calendario, y entonces el Papa Gregorio XIII encargó a unos sabios jesuitas que le volvieran a ajustar el calendario. Y entonces el 1 de octubre debió haber seguido al 1 de octubre el 2 de octubre. Qué descubrimiento, ¿verdad? Al 1 sigue el 2. No, pero siguió el 15 para recuperar ese tiempo en que se había hecho. Pero, como lo hizo el Papa, los protestantes de momento dijeron, no, ¿cómo vamos a aceptar algo que hizo el Papa? Pero poco a poco fueron aceptando, incluso Inglaterra, americana, pero los orientales no. Entonces los orientales actualmente celebran la Pascua desfasada porque siguen el calendario juliano y no coinciden. Y hoy también están otra vez con el concilio de Nicea del año 325 tratando de ponerse de acuerdo para celebrar la Pascua en el mismo día. Termina.